Así Sí, que pues, estoy así que no hay aprendiendo. problema, no hay problema. Vivi, Ya. cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, para los que no me conocen, soy Viviana Acuña, pero todos me conocen por Vivi Acuña. Soy kinesióloga de profesión, ex bailarina contemporánea, ex deportista de gimnasia rítmica, y exploradora de todas las cosas que tengan que ver con el movimiento. Y estoy en Santiago hace ya 2 años, voy a cumplir 2 años como desafío personal, así que eso, me dedico en general a la rehabilitación de lesiones, personas con lesiones, y también como medio preventivo a través del movimiento consciente relacionado con la conciencia corporal. Con la Eso, conciencia corporal, a sí, grandes rasgos. a grandes rasgos. Sí, ¿cómo ha sido la experiencia de estar en Santiago, Vivi? Mira, ha sido para mí muy positiva. Bueno, todos los cambios producen ciertos desajustes a veces, pero eso es propio de los cambios que uno va, por los que uno va atravesando. Pero ha sido muy positivo mi experiencia. Obviamente, bueno, con todo lo que ha pasado, se interrumpió un poco esto, pero también ha sido una buena oportunidad para hacer otras cosas, para potenciar otras cosas dentro del trabajo. Sí, he visto Así que que sí. que en tu Instagram, ¿cierto? Has estado compartiendo información de lo que haces, de las actividades, de cómo cuidarse, de la postura, algunos videos de gimnasia rítmica que me encantan, me fascinan. Sí, sí, Así que siempre me postea. Muchas gracias por siempre ahí estar atenta a lo que yo subo. Eh, sí, pues, y sí, en realidad mi filosofía de vida es siempre compartir lo que uno sabe, la experiencia que uno pueda tener en algo, porque al final todos aprendemos. Yo también he aprendido mucho, mucho, mucho de mis pacientes, de las personas con las que me rodeo, y eso ha sido como una fuente de inspiración para también dedicarme a lo que hago. Eh, y también también mi historia como deportista, como fue positiva, pero también estuvo llena de como de un poco de lesiones, y también por eso yo creo que me fui por esta área, en ujú. cómo poder, cómo poder solucionar de forma eficiente las alteraciones del movimiento, y ver qué se está haciendo en el mundo y en Chile con respecto a eso. Y con respecto a eso mismo, ¿qué dirías tú? ¿Cómo se está abordando en Chile? ¿Cómo es la mirada que nosotros tenemos con respecto a estas alteraciones del movimiento, ¿cierto? Porque tú lo estás viendo como deberíamos todos verlo como un todo y no como el hombro, la rodilla, el pie. ¿Cómo ves un poco el trabajo que los kinesiólogos estamos haciendo con respecto a eso? A ver, creo que antes, yo me imagino que el público que hay aquí es variado, y me gusta que sea así. Me imagino que hay profesores de educación física, gente que se dedica al entrenamiento, o quizás parvularias que también me han comentado, que se dedican a la enseñanza, a la educación primaria, que a mí Ujú. me encanta también. Entonces, mi idea es como tratar de usar un vocabulario general, y obviamente voy a hacer algunas detenciones en lo que respecta a mi profesión. Ujú. Y bueno, con respecto a las alteraciones del movimiento, a mí particularmente lo que me llama la atención es cómo se desarrolla en forma natural y normal, entre comillas, el movimiento, para poder explicar las alteraciones. Y en base a eso, creo que es súper lógico remontarse a la infancia, y creo que eso es un tema súper, es un tema yo creo que nuevo, porque generalmente nosotros yo estudié educación física, así que también tengo un poco ahí de recuerdo a mis profesores, y también las temáticas que se plantean con respecto a eso, a la teoría del aprendizaje y todo eso. Ujú. Eh, y, y, y en general hay libros hasta el día de hoy que se basan en que el aprendizaje es casi que es algo lineal, ¿ya? Ya. Que,
que todos los niños aprenden casi de la misma manera a estar en una posición, ¿cierto? Eh, Boca abajo, después aprenden a rodar, a ponerse en forma lateral, después gatean, la mayoría, y después caminan. Y, y resulta de que con los avances de la tecnología, y de hecho hay un documental súper interesante, ahí lo pueden ver en Netflix, que habla un poco sobre eso, que el desarrollo neurológico básico no obedece a, a leyes que son lineales, ¿ya? Se van superponiendo, y obviamente siguen un patrón. Obviamente hay niños obviamente, si un niño no controla la cabeza en la línea media a los 3 meses o los 4 meses, porque obviamente hay un problema, ¿ya? Pero sí que es interesante ver cómo se va desarrollando el movimiento natural del ser humano, incluso incluso en la gestación. En la Ujú. gestación ya el niño tiene conceptos de movimiento, tiene conceptos de tacto, de sensibilidad, y eso va a ser lo que lo va a marcar hasta la vida adulta, o sea, bueno, desde que camina hasta que no, hasta que nos vayamos de aquí, ¿ya? Entonces, a mí particularmente me interesa eso, es observar a los niños cómo se mueven y cómo se mueven en su entorno, ¿ya? Porque a través de la historia, del tema como de la conciencia corporal y de la autoimagen, hay hartas influencias tanto de la psicología, la neuro, Ujú. y tenemos como un gran exponente de la psicomotricidad, que me imagino que para los profes de educación física también les suena, ya Bulch, y no sé si Sí. lo pronuncié bien. Y él integra todos como estos temas de la psicología y la neuro para, para relacionar que el individuo no es solamente una unidad de movimiento, sino que en él interviene el entorno. Ya él fue como los primeros que habló sobre el entorno y cómo éste moldea también su forma de relacionarse con él mismo y con el entorno, con las personas que lo rodean y los objetos. Y así aparece el concepto de espacio. Entonces, es un tema súper interesante ese, porque también hay otras corrientes después vamos a llegar a hablar sobre la que yo sigo, que tiene que ver con la educación somática, ¿Ya? que es el aprendizaje a partir del cuerpo en movimiento, ¿ya? O sea, desde que nacemos, o sea, desde que estamos en la guata de nuestra mamá hasta que nos paramos, todo nuestro aprendizaje a partir de llevarnos objetos a la boca, de tirar objetos después, de rodar, de gatear y después pararnos, todo eso constituye un aprendizaje psicomotor, porque no es solamente, no es puro Exacto. corporal. Ujú. Eh, todo, todo eso va a constituir lo que es la personalidad del individuo, ¿ya? Entonces, en la medida en que uno analice cómo es esa relación del individuo con su entorno, con su medio interno también, eso va a sentar las bases para la percepción y la acción en el mundo. Si nosotros logramos como facilitadores, porque ya no se centra esto en nosotros, en los que entrenamos o en los kinesiólogos, sino que es centrado en la persona que aprende, Ujú. eh, si nosotros en el fondo facilitamos esos movimientos, esos patrones o proponemos unos patrones de movimiento eficientes, vamos a hacer que la persona aprenda cómo moverse. No que me imite mi movimiento, no que sea un movimiento estereotipado, ¿Ya? sino que aparezcan respuestas de coordinación más eficiente. Para el fondo, para cambiar su estructura mental, para cambiar la forma en que se mueve. Eso es como más, por así decirlo, como forma global, es lo que es la educación somática, que se centra más en el aprendizaje más que en los ejercicios, ¿Ya? Perfecto. ¿ya?
Mira, aquí, Bey, ¿me escuchas? Porque ¿Sí? estamos un poquito desfasadas, así que va a ser un poco, téngannos paciencia, chicos. Dice Bey Aloyer, que no sé si tendrá algo por ahí que ver, dice, ¿el desarrollo y la estimulación de los movimientos en la infancia tienen repercusión en la vida adulta? Es una pregunta. Los, el desarrollo y la estimulación de los movimientos de la infancia tienen repercusión en la vida adulta. Claro, claro que sí, muy buena pregunta. Eh, sí, hay muchas corrientes y técnicas que se basan en Chile. En Chile, generalmente la gente se dedica a la psicomotricidad, ¿cierto? También a la estimulación temprana, Ujú, y en los kinesiólogos hay muchos que se dedican a usar las técnicas de Bobat, de Berta Bobat, ujú, a través del uso de balones. Em, y hay otras corrientes que yo estoy muy de acuerdo, que es el movimiento libre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los que tienen hijos, yo no tengo hijos, pero soy estudiosa de ellos, eh, debemos proveerle a los niños el ambiente adecuado para moverse. Porque si tú te pones a pensar, los niños no necesitan aprenderlo. Lo que sí necesitan es el ambiente y un adulto que esté atento a sus necesidades, ujú, ¿ya? Eh, entonces, claramente que hay circunstancias de la vida, por la forma en que te crían, tú educas a tu hijo de la manera en que tú crees. ujú. Entonces, hay veces que por ignorancia, obviamente porque tú no sabes, eh, hay ambientes en los que no son adecuados porque al niño se le no obliga, por así decirlo, pero se lo coarta o se le adivina las cosas que quiere hacer. Ujú. O sea, o por ejemplo, dice, pucha, mi hijo a los 4 meses tiene que hacer esto, a los 5 tiene que hacer esto otro. Y chuta, mi hijo no hace esto, o mi hijo está adelantado o está atrasado, Es una ¿ya? competencia. Sí, exacto, se vuelve como una competencia, entonces al final, pucha, los niños los niños obedecen a su intuición, a lo que les llama la atención a través de la visión. Entonces, yo creo que los adultos deben, en ese sentido, tener confianza en ellos mismos y proveerles de partida un espacio en que los niños puedan moverse con libertad Y descubrir. y descubrir exactamente. No imponerle, por ejemplo, yo he visto en evaluaciones, por ejemplo, no sé, que el niño está jugando con algo y la mamá decide o el papá decide mostrarle un objeto que no está mal, pero le adivinan, le anticipan el movimiento, entonces el niño no está pensando, es como si tú te levantaras en la mañana, tú siendo adulta, y desde que te levantas hasta que te acuestas, te dicen lo que tienes que hacer. Exacto. Y no hay oportunidad para el cerebro, para el sistema, tomar esa experiencia, procesarla y dar una respuesta lo más original posible. Está como, por así decirlo, intervenida por Ujú. otro, por un tercero. Exactamente. Entonces, bueno, eso. Si es que se puede responder un poco la pregunta, o sea, sí, sí, claramente todo lo que el niño vive en su infancia va a repercutir en la forma en que ve el mundo y cómo se desenvuelve. Sí, y hoy en día incluso se sabe que aquellas experiencias que incluso son antes de tener esta, entre comillas, conciencia, ¿cierto? En el fondo de cosas que ni siquiera nos acordamos, pero todas las experiencias kinestésicas Sí, también sí, determinan en mucho cómo son, ¿cierto? Y uno cree que no, sin importa si después no se va a acordar, menos mal que es guaguito que no se va a acordar. No, todo sí, te eso escuchamos. forma parte de lo que somos después, ¿cierto? Así que es súper Sí, importante lo que estás mencionando. sí, sí, Oye, de hecho, sí, no, sí. dale, porfa. Es que como estamos No, medio de hecho, desfasados, se me... ya, sí. Pero podemos esperar si sale otra pregunta, ¿no? Mira, en O general sigo. mis comensales no suelen ser muy preguntones, pero así que Ah, aparece ya, algo yo te menciono. ya, ¿Cómo ya, se, ya, cómo sí. se relacionaría esto que tú me hablas como de las experiencias, ¿cierto?, vivenciadas con respecto a nuestro desarrollo quizás de conciencia corporal posterior?
¿consideras tú que como adultos logramos tener, estoy hablando del adulto típico, no estoy hablando ni del deportista, ni el, ¿cierto? El que en el fondo, hoy en día por un poco porque estamos tanto sentados, y con sentados no me refiero me refiero más a inmóvil, ¿sí? Mm, Estamos tan sí, inmóviles, ¿qué pasa con nuestra conciencia corporal? mm, ¿Ya? ¿Cómo la vamos desarrollando? claro. Se supone que el ideal, para que entre más experiencias uno tenga en su desarrollo desde que, como hablamos, desde el vientre materno, hasta cuando se sientan las bases del esquema corporal, que aproximadamente a los 12 años, es cuando más representación tenemos sobre nuestro, y que es como decisivo, por así decirlo. Bueno, Bulls, él propone de que en el fondo hay distintas etapas, ¿no es cierto?, en el desarrollo escolar, y, o sea, de toda la vida, hasta los 12, distintas etapas en que se forma este esquema corporal, y es a través del movimiento. A través del movimiento es cuando el niño empieza a tomar conciencia de su cuerpo y de las posibilidades que tiene para moverse en la vida cotidiana. Pero resulta de que algo pasa, ¿no es cierto?, con nuestro sistema de vida, que nos vamos poniendo más rígidos. Y eso se transforma en hábitos. Y esos hábitos al final nos paralizan, nos dejan con pobre, no, sí, se podría decir como con pobres, con recursos, con pocos recursos para Ujú. poder seguir experimentando la vida o el movimiento. Entonces, claramente la vida de ahora está hecha para que uno haga todo fácil, lo haga todo en un mismo patrón de movimiento, generalmente de flexo-extensión. Pasamos de Sí, sentado a acostado y de pie a abajo, pero casi como en el mismo, en el mismo plano de movimiento. exacto, sí. Entonces, eso también va en desmedro de partida de nuestra como de nuestra salud física, pero también es, yo creo que psíquica, ¿ya? Ujú. Porque al final la persona se va acostumbrando a solo a eso, a experimentar solo eso. Y eso también va empobreciendo las oportunidades que tengas tú o de herramienta para poder enfrentarte a la exigencia. O sea, si tú estás siempre sentado y te va a costar, estás en la oficina, después si tú quieres estar en otro contexto psicomotriz, tu cuerpo no sabe cómo reaccionar. Y a mí yo lo veo mucho en mis pacientes, niños que tienen 15 años y no saben cómo, ya, vamos al suelo, a jugar con la pelota, te voy a proponer esto. Ya. Y no ponen las manos, les cuesta, porque no han tenido esa experiencia o se les ha olvidado. Que no, en el fondo depende mucho de cómo como te digo, como cómo ese ambiente se generó en tu vida de infantil. Pero sí se puede recuperar, esa es la buena noticia. Esa es la Se buena puede potenciar. noticia. Genial. ¿Tú has visto si hay alguna relación? Me estoy así aventurando en lo que estoy Sí, diciendo. sí. No tengo idea Mm, si habrá algún dale, estudio. dale. Si hay alguna relación entre tener poca conciencia corporal, poca conciencia del movimiento y los dolores o lesiones que uno tiene. ¿No sabes si hay ahí alguna relación? Bueno, ese es como mi motor. Bueno, a mí me encanta este tema. Y a ver, así como papers, de hecho, yo creo que sí, por lo que yo he averiguado, es muy poca la información que existe. ¿Por qué? Porque la gente que se dedica, la corriente que se dedican a la educación somática, que tiene que ver con el autoconocimiento, que es en el fondo el esquema corporal, Ujú. a través del movimiento, es el Feldenkrais, que es como el más conocido, Exacto. Sí, ¿ya? El Feldenkrais, el yoga, que también es una corriente, pero ya se sale un poco porque eso está relacionado más con una ¿cómo se podría decir? Eh, ¿Cómo se dice? No es religiosa, pero sí se desmarca un poco de la parte sí, terapéutica como kine, no sé para que no se sí. malinterprete.
Entonces, Feldenkrais, este hombre que a través de sus dolores y de sus lesiones, él, inventó, él, él tomó ideas de estas personas que se dedicaban a la danza, y también al concepto de esquema corporal. Él lo intentó incorporar en toda su vida, y esto creció y inventó su método. Pero desgraciadamente nadie se ha dedicado a hacer estudios mucho más profundos de ello. De hecho, hay mucha gente que está como que no le encuentra sentido, ¿Ya? pero imagínate, lo que él hizo, eso fue más o menos, eso fue en el año, no sé, los 40 o 50, si no me equivoco. Ahora sí, Vivi, ay, volviste, te habías quedado es que pegada. hay que esperar que se para, y hay que esperar que vuelva. Ay, esperando. Así es la Oye, cosa. me quedé, mira, se te cortó cuando me estabas hablando de que había sido en los años como 1950 lo de Feldenkrais y ahí ¡pup! Se me cortó. Ya, sí. Bueno, quizás la fecha, si alguien la sabe, ahí me la puede precisar, pero en el fondo la idea es decir que hasta el día de hoy esa escuela y esa técnica han estado presentes. De hecho, parte de mis estudios de esferoquinesis se basan en los principios de Feldenkrais. Entonces, pero pucha, nadie ha hecho como esa relación. Personalmente, eh, según mi experiencia como deportista lesionada, y también en mi paciente, me he dado cuenta de que entre más la persona conoce su cuerpo, y lo que puede hacer con él, más herramientas tiene para poder enfrentarse a las nuevas exigencias. Ujú. Y yo creo que el respaldo de eso han sido todas las investigaciones que se han hecho en psicomotricidad de la mano de Wulff y de otros, y de muchos, hay de psicólogos también eh, que han investigado ya a finales del siglo XIX, a principios del XX, eh, por ese lado, más lo somático, que está relacionado con la danza también. Todos ellos han hecho un aporte en cuanto a la relación que existe entre el movimiento, el esquema corporal, eh, y cómo tú te relacionas con el medio ambiente. Ujú. Y al final, en el fondo, yo creo que las alteraciones de movimiento son básicamente eso, es que tú te apartas de ti, y eso te afecta también en tu relación con el medio externo. Eh, y bueno, y como decía la psicomotricidad y todos los estudiosos, es que el ser humano va construyendo su esquema corporal a través de- del conocimiento de su cuerpo, de las partes que lo componen, también de su situación histórica, de su situación personal, de su situación psíquica, Ujú. ¿ya? Entonces, obviamente, en una lesión también se va a ver, se va a ver afectada por eso. Exactamente. Tú Entonces, cuando... utilizas, ah, es que, perdón, te iba, es que lo que pasa es que tú utilizas como herramienta los balones, ¿cierto? De hecho, eres experta en aplicaciones terapéuticas con fisiobalones y también tienes instructora de esferoquinesis, reeducación postural, educación somática y movimiento. En el fondo, yo te he visto también tus trabajos, ¿cierto? Los balones como que te sientes muy, muy en tu ambiente, ¿ah? Es como un mi pez en el salsa. agua. Sí. ¿Cómo esta herramienta la llevas y la aterrizas? Porque en el fondo a lo mejor lo que le pasa a mucha gente es que todas estas como
como estudios o corrientes, como dices tú, o qué sé yo, las ven como muy, muy en el aire y les cuesta agarrar eso y aterrizarlo y ya, a ver, ya, ¿cómo lo concretizo y cómo lo utilizo para, no sé, en este caso, mis pacientes, mis entrenados, mis alumnos, no sé? ¿Cómo tú en el fondo utilizas estas herramientas y lo que has estudiado para ayudar a tus pacientes? ¿Cómo Ujú. funciona eso? Bueno, primero utilizo, bueno, estas áreas somáticas que se dice que en el fondo somática para precisar viene, antes se relacionaba el soma con el cuerpo, ya, pero Tomás Hanna ya al final lo aterriza y lo relaciona con soma viene de cuerpo vivo. Entonces al final el ser humano es una persona que no se puede disociar de su psiquis. Ya Ujú. el cuerpo y el psiquis son indispensables y se necesitan Sí, mutuamente para poder funcionar. Entonces, eh, en las clases de esferoquinesis o cualquier herramienta que nos permita ampliar el registro propioceptivo de la conciencia, tenemos que validarnos primero de la estructura. ¿Qué es? ¿Qué es lo que la estructura es de la persona? La anatomía, los principios biomecánicos, los principios anatómicos, ¿cierto? Eso por un lado. Y eso lo vamos a sumar al desarrollo evolutivo ya, ontogénico, que desde que nació desde que está en el vientre, ¿cierto? Toda esta secuencia de movimientos, de organización del movimiento, se va a sumar a los principios biomecánicos y se va a poner al servicio de los balones. Eso es más que. Y en el fondo utilizamos estos elementos estructurales para, en el fondo, para el entrenamiento físico, ¿cierto? Para el análisis de la postura y el aprendizaje, pero el foco, el énfasis está puesto en el estudio de la función primaria, ¿cierto? Como organizadora del movimiento, no la estructura en pos de la función. perfecto, ¿Qué quiere sí, decir eso? Que en el fondo, a la persona yo me voy a hacer, en el fondo yo voy a ser una facilitadora en que la persona aprenda a cómo moverse más que enseñarle ejercicios. ya, En el fondo, yo me fijo en que la persona atraviese ese proceso de conocer, de conocerse, experimentando esto que te digo yo, que es su estructura, es cómo él se mueve a través de una propuesta, porque se hacen propuestas y hay ciertos principios de movimiento, desde donde se hace el movimiento, eh, para que la persona aprenda a reorganizarse. O sea, aquí no existe un movimiento correcto ni incorrecto. Obviamente hay ciertos parámetros que en el fondo son qué es más eficiente y qué es lo que es menos eficiente para la persona. ya, Que tú tiene que estar en un contexto porque según el aprendizaje y las teorías del aprendizaje, ¿cierto? Y ya apuntan a que esta propuesta que se haga de vía motriz sea algo significativo para la persona. Si esto no llega a ser significativo ujú, a nivel estructural, a nivel psíquico, a nivel nervioso, no se va a producir una respuesta ni un cambio en el patrón motor de la persona. ujú. Y eso en Entonces, todo ámbito de cosas, sí. El y aprendizaje exactamente, significativo, sí, es súper exactamente, poderoso. en todo, claro, hasta eso, ese tipo de aprendizaje se da en todo, hasta como cuando uno lee, todo. Entonces, ya las teorías del aprendizaje motor apuntan a eso, a que tiene que haber un contexto que sea significativo para la persona. Entonces, ahí aparecen los balones eh, en esta experiencia, porque el balón tiene ciertas características que incluso se parecen al ser humano, y además su característica principal es la inestabilidad. Entonces, a partir de esa inestabilidad que provee el balón, eh, como un sostén, ¿cierto? Como un sostén adicional para la persona, va a ayudar a que aumente el registro de mi percepción, Perfecto. Un ¿ya? montón de Porque inputs que en el fondo estaba enviando, ¿no? exacto, exacto, a través de las aferencias, porque en el fondo nosotros vamos a actuar sobre la aferencia, sobre el sistema nervioso. Yo le hablo al sistema nervioso y la persona responde.
Generalmente en la kinesiología, y cuando yo era estudiante, nos enfocábamos al revés, nos enfocábamos en la eferencia, en la respuesta motriz. Pero resulta que ahora tenemos que tratar nosotros, como entrenadores, gente que se dedica a entrenamiento, que ya, bueno, eso en otros países ya está súper como ya establecido, que tenemos que proponer una vía motora distinta. Y para eso tenemos que actuar a través del sistema nervioso, a través de Aferencias propuestas para de que cambien las movimiento. eferencias. Perfecto. Exactamente, exactamente, para que, o sea, claro, y para que no sea un movimiento estereotipado, eh, sino que en el fondo se produzcan respuestas coordinativas más eficientes. Perfecto. ¿Sí? Mira, Pero, acá Coach Enzo Alvear, mi estimado Enzo, tremendo, tremendo profesional, dice, qué bueno, así debería ser todo en entrenamiento. Bueno, de hecho él se dedica al entrenamiento y tiene unas cosas ah, bien interesantes ahí, ¿ah? De propuestas metodológicas y de su ámbito de la genética, así que sistema nervioso, así que me imagino que también. qué bueno. Ujú. Ya. ¿Y por qué dices que el balón se parece al ser humano? Eh, ¿Porque es inestable? ¿Porque sí, somos porque inestables? inestable. No, a ver si tengo, yo había traído una pelota. Aquí. Yo creo que es mucho más fácil entenderlo si vemos una pelotita. Bueno, esto se aleja un poco de la educación somática y se acerca más a la osteopatía, ¿ya? Ya, Eh, la osteopatía también es una ciencia y también es una filosofía que se basa en ver al ser humano en 3D, ¿ya? Como un todo. Y también ve a la fascia, este tejido conectivo que rodea al cuerpo, que lo atraviesa también y constituye a todo nuestro cuerpo, nuestras vísceras, todo. Y estas forman, en el fondo, forman cadenas miofaciales, que al final no van a ser músculos, sino que van a ser cadenas, ujú, vías miofaciales que nos van a, en el fondo, a mover. Uno de los otros principios de la osteopatía es que el cuerpo es la teoría del body volume, que es este, ya, ¿ya? En el fondo el cuerpo humano, nosotros funcionamos a través de una presión y una tensión. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo solo aire y agua, ¿ya? Aire y agua, en el fondo, obviamente diferenciado, y también nos movemos en 3D como una pelota. La pelota tiene diferentes tipos, se va a apoyar de diferentes formas en el suelo. ujú, Si yo, por ejemplo, empujo la pelota, aquí va a haber un aumento de presión, ¿cierto? Y por otro lado va a haber aumento de la tensión. ujú, Entonces, lo mismo pasaría en el cuerpo, por ejemplo, imagínate una escoliosis o una cifosis. Si uno tiene una cifosis, ya cierto así, cóncava, generalmente lo que uno piensa al tiro es en trabajar una cifosis, eh, por ejemplo, así. Ya, esta es la, ¿no es cierto?, la convexidad, esta es la concavidad de la cifosis. sí, Generalmente nosotros nos han educado en que tenemos que tirar desde la concavidad hacia atrás para poder como abrir, producir esto, como abrir. Pero uno también puede trabajar desde la tensión, ¿ya? Abriendo esos espacios para que esto cambie, ya, ¿ya? Entonces, en el fondo, como, no sé si se quedó claro, pero en el fondo es como que nosotros tenemos nuestra propia esfera en el cuerpo, una esfera, ¿no es cierto?, en el cráneo, pulmonar, ujú, pélvica, ya ujú, principalmente, que nos conecta, está todo en conexión. Entonces, dependiendo, o sea, dependiendo de lo que uno quiera hacer o utilizar la pelota, esta se va a moldar a nuestro cuerpo. Y también va a ser, o sea, si yo estoy encima de la pelota, voy a tener mucho más información proprioceptiva, porque yo me voy a adaptar a la pelota, voy a ser como uno solo, ujú. ¿ya? Y me voy a mover en función de lo que obviamente me diga el facilitador, pero moviendo la pelota. No es como en otras técnicas corporales en que la pelota te afirma o te ayuda. Aquí tú te mueves con la pelota para producir Perfecto. un movimiento, una tarea
y después, ¿cómo se llama? Producir una respuesta. ¿Es Que está en base. parecido? ¿Mm? Yo no lo sé, por eso te pregunto. ¿Es parecido a lo que a lo que hace Bobat con los trastornos neurológicos o, o no? Eh, no, no exactamente, porque Boba usaba los balones eh, para proveer sí también un medio en que la persona pudiese estar en una superficie inestable para cambiar el tono muscular. Nosotros también, en el fondo, vamos a ir a cambiar el tono muscular a través de cambios de posición no habituales, por así decirlo, en la persona. Pero obviamente el trasfondo de la terapia es distinta, porque Sí, aquí sí. sí, se marca más en lo somático, como Ujú, en el proceso de aprendizaje. ujú. Eh, y también, o sea, lo en común que se puede tener es que se trabaja a través de los patrones evolutivos del movimiento, que esa es la idea de los BOBAT, que en el fondo que ellos no enseñaban ejercicios, sino que ayudaban a que surgiera. Perfecto. Eso tienen en común con la técnica de esferoquinesis, eh, que en el fondo la idea es que sabiendo más o menos cuáles son los patrones de movimiento básicos, tú puedas jugar en una combinación con ellos y proponerle eso a la persona arriba de la pelota. ¿Les cuesta? Eh, Al principio sí, pero después le encanta. Después no, y Ah, ya. seguíamos a jugar. Sí, sí, mira, yo he tenido personas de diferentes áreas. Mira, he atendido a deportistas, a basquetbolistas, a gimnastas, a bebés. Ujú. Pero a mí lo que más me llama la atención son los adultos mayores, que Ya. obviamente con los años uno también va rigidizando sus estructuras mentales, entonces les cuesta como entregarse a lo nuevo, pero he tenido una muy buena acogida y me siento muy feliz cuando ellos después me dicen, ¿sabes qué? Yo cambié también un poco mi forma de ver las cosas. ¿Ya? Porque se enfrentan a un escenario totalmente distinto, que obviamente tiene que ver con su vida, porque la idea, obviamente, como decíamos, el contexto de la enseñanza de psicomotriz tiene que haber un Ujú. contexto. Entonces, eh, por eso también se usa la pelota, porque la pelota como es inestable, tú tienes que tomar decisiones rápido. ¿Ya? Entonces, lo bonito es que eso, que también desarma estructuras mentales. Y si tú, no sé, bueno, como has tenido distintos tipos tus pacientes, pero pensando a lo mejor, yo no sé, el adulto mayor, ¿por qué llega a ti? ¿Llega por alguna dolencia? ¿Por qué generalmente acuden a una terapia como la que tú haces? Eh, sí, generalmente por lesiones que no han sido, que han andado dando vuelta por varias técnicas y varios kinesiólogos. Entonces me dicen, bueno, yo probé con esto, probé con el ultrasonido, probé con el TENS, probé con el ejercicio, y obviamente yo les explico que esto no es que sea mejor o peor, sino que es distinto, es otra propuesta, y en general, el trabajo que hago con las personas, ya sea adulto mayor o cualquier persona que va, es que primero, para mí lo más importante es la evaluación. Yo puedo estar más de una hora a veces conversando porque siento que la evaluación es la más importante. Ahí Ujú. a veces uno como quien pierde un poco el foco y quiere hablar más que escuchar. Entonces, yo pienso que es súper importante que uno escuche porque ahí generalmente están las respuestas, o en cómo tú Ujú. vas a abordar a esa persona. Porque también me ha pasado que yo quería, no, me ha pasado que yo quería ya, yo voy a hacer lo que yo creo que es lo correcto. Y resulta que a veces me sale el tiro por la culata y la persona me enseña mucho más a mí que yo a ella. Y así debe ser, creo yo. ¿Me entiendes? Ujú. Por Uno supuesto, tiene que sí. tratar de aprender a interpretar lo que la persona dice. Ahí está la clave, creo yo. Necesita. Sí. Entonces, consiste en una evaluación, una entrevista, un análisis del movimiento, eh, un movimiento natural. Yo le pido a la persona que haga ciertas cosas. También, obviamente, que en la conversación, en la entrevista, salen muchas, como te digo, muchas respuestas de cómo es el dolor, desde cuándo.
cuando le duele en hacer qué tipo de cosas, y también le pregunto sobre sus objetivos, sus anhelos, eh, muchas cosas de esas. Y a partir de eso empezamos a experimentar y yo les explico cuál es el objetivo de esto. A través de la evaluación les explico más o menos qué vamos a hacer, porque esto en conjunto, no es una cosa que a mí nomás se me ocurre y que yo te voy a imponer mis objetivos kinésicos, sino que es una Ujú. propuesta para que a la persona le haga sentido y podamos captar también su atención, que él tenga un foco y diga, bueno, a mí me interesó esto, me llama la atención y yo me uno. Si al principio no pasa eso, no importa, yo sigo insistiendo hasta que la persona dice, sí, me hace sentido. Porque obviamente hay que atravesar estructuras mentales, creencias, que están configuradas aquí en lo profundo, y también el tema del dolor persistente, sobre todo crónico, que antes se llamaba, está también modificando la forma en que te mueves. Entonces, obviamente, cuando uno quiere abordar un paciente así, sobre todo cuando es persistente o crónico, hay que también abordarlo desde otra forma. Con respecto a eso que mencionas del dolor, ¿cierto? Se menciona hoy en día de que el dolor persistente genera también como mapas del dolor a nivel cerebral, ¿cierto? En el Ujú. fondo que es como que el sujeto lo ha sentido tanto tiempo que es como que se activan ciertas áreas cerebrales que de alguna manera como que me dan alerta y me protegen de cosas y por eso es que evito movimientos, le tengo susto a tal cosa. Con respecto a estas terapias, ¿sabes si tienes conocimiento, hay alguna, no sé, base científica que diga que podrían como modificar esos mapas cerebrales? Con respecto a si la esferoquinesis lo hacen, no. Así soy súper tajante, Sí, porque sí. desgraciadamente, si esto de las técnicas somáticas, como te digo, de Feldenkrais, que lo inventó hace tanto tiempo, como que no hay mucha investigación. Imagínate con esfero que fue más o menos por ahí por el 2000, Sí, muy uy, nuevo. 2009, sí es muy nuevo, pero sí con respecto al dolor, en general el dolor, así como globalmente, ya se está como demostrando que como, como bien dices tú, el dolor no es una respuesta, sino que ya es una experiencia. Se transforma en una experiencia de, obviamente, ciertos dolores, porque si tú te pegas un moretón, obviamente eso queda ahí a nivel periférico, no va hacia arriba, pero estamos hablando de un dolor crónico, un dolor persistente, ya más de, que lleva años, ya crea respuestas, eh, crea respuestas, incluso cambios en el movimiento, en el patrón de mover, para mover. Ujú, ujú. Entonces, se supone que cuando uno ve un paciente crónico, en general, la idea, creo yo, desde mi experiencia, es que uno debe abordar inmediatamente donde le duele, ¿ya? ¿Ya? Si uno evalúa bien a la persona exhaustivamente, te vas a encontrar generalmente que el origen de su dolor, ¿ya? O sea, la causa de su dolor generalmente no está donde le duele, ¿Ya? ¿ya? Sino que eso se ha vuelto como una respuesta adaptativa. Al principio fue una compensación y después con el tiempo fue una respuesta adaptativa a eso. Entonces, ¿Ya? si uno le va a desarmar a la persona esa respuesta, chuta, nos vamos a la punta del cerro, ¿ya? Ujú. De nuevo la Bibi. Esperemos. Ah, ahí está. Ahora Está sí, lenta. Ahí mejor. Te veo en cámara lenta, pero te escucho. Dale. ahí sí. Sí, sigue nada más. Ah, ya. Entonces, estamos en las adaptaciones. Entonces, si uno se va directamente al síntoma que te dice la persona, obviamente que esa como era su adaptación, obviamente el sistema nervioso va a decir, no, no me toques ahí ese punto porque ese es mi punto débil, es mi adaptación, ¿ya? Entonces,
la forma de abordar ese tipo de personas es a través de, obviamente, buscar la causa, que generalmente subyace en otra parte de su cuerpo, y trabajar desde ese foco, Difícil, ¿o no? ¿ya? Sí, es difícil. Es como cambiarles, como, entre comillas, engañarlo y cambiarle el foco para llegar al mismo objetivo, ¿ya? Así, si tenemos, por ejemplo, el típico dolor lumbar crónico, ¿ya? Típico eso. ¿Por qué todavía se sigue prescribiendo abdominales? ¿Ya? Te llega la orden médica, te dice abdominal. Ahora, con suerte te dicen isométrico, ya, por ahí, ya, ¿me entiendes? Pero todavía nos seguimos fijando, sí, no estamos como fijando en ejercicios que son de partida, ¿cómo se llama? Monoarticulares, eh, y que se basan en, no en el control, no en el como, no en patrones de movimiento, sino que solamente como ya, tiene debilidad abdominal y por eso le duele la espalda. Ujú. Y yo creo que bueno, en Chile ya hay gente, kinesiólogos, entrenadores, que ya ven esto ya un poco más con altura de mira y ven otras posibilidades, como el tema de la, ¿cómo se llama?, de la imagería motora, de Exacto. usar la idioquinesis, que es la que a mí me gusta usar. Eh, la idioquinesis también son como, son técnicas, ¿cómo se dice? Técnicas de imaginación, ya que se usan en psicología también, para crear respuestas motoras. Y uno dice, chuta, pero cómo voy a, pero sí se ha usado desde hace mucho tiempo, incluso en deportistas de elite, los psicólogos lo han usado, también se usa como reprogramación neurolingüística, eh, y también en esta la esferoquinesis también se utiliza como para guiar a la persona a construir ese nuevo esquema, ese esquema corporal, a través de consignas, por ejemplo, que imagine que, no sé, que su cuerpo es una malla que lo recubre, que sería como la fascia, que tú vas a mover tu brazo para aquí, para allá, entonces, que se va a extender, todo eso en el fondo, en el cerebro, como hay una parte del cerebro que no distingue un hecho real de uno ficticio, para el cerebro eso está ocurriendo. Entonces te manda una respuesta, ya, que por ejemplo es bajar el tono muscular. Ya. Tú quieres situar a la persona en un contexto también, no sé, que la cadera se mueva para allá o para acá, ¿cómo se llama? Eh, eh, Validar a través de estas consignas mentales, Ujú. ¿ya? Que son la videoquinesis. Todas esas cosas ayudan a las personas que tienen dolor crónico también. Oye, hay una pregunta aquí. Dice, ¿qué haces cuando la persona no sabe explicar de manera adecuada el dolor o su dolor? Eh, de partida habría que saber, para la persona que preguntó, qué es lo que sería adecuado para ella. A lo mejor no sabe Sí, identificar porque bien cómo le duele o dónde le duele. A lo mejor es un dolor difuso, a lo mejor no tiene muy claro si es un dolor más bien agudo, más quemante, ¿cierto? Más neurálgico. A lo mejor a eso se refiere, no estoy interpretando simplemente. sí, sí, o sea, podría haber sido un poco más explícita, pero sí, porque en realidad, para mí, como decía, yo no tengo la respuesta para decirte, mira, ¿sabes qué? Tu dolor, porque yo le estaría poniendo el nombre a la persona y la persona es la que sabe cómo le duele y dónde. Lo que sí, yo podría interpretar, por ejemplo, a grandes rasgos, si su dolor viene quizás de un problema, de una compresión nerviosa, ¿no es cierto? Porque tiene ciertas características, Ujú. eh, si es un dolor, bueno, como te digo, neurálgico, si es mecánico, eh, pero en el fondo la persona hasta puedo pedirle que dibuje, ¿ya? Cómo es, que dibuje un cuerpo, porque eso también va a,
me va a decir mucho de cómo ella se ve. ¿Ya? Y eso para nosotros, para los que trabajamos con el movimiento, es súper importante, cómo ella Ujú, ha organizado su esquema. ujú, Eh, pero a mí nunca me ha pasado que yo haya tenido una diferencia como un paciente con respecto a su dolor, en el sentido de que yo le creo a esa persona. Si esa persona, por ejemplo, me dice que su dolor es constante, es difuso, es decir, es difuso, es constante, ujú. ¿entiendes? Sí, Eh, no sé, como, no sé, en el fondo la pregunta a qué se refiere, porque si yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿tienes dolor? Sí. ¿Dónde está? Está aquí. O sea, si yo te lo pregunto súper rápido, la persona va a saber, va a decir, a mí me duele la espalda, me duele la oreja, me duele el hombro. ujú, Si queremos como ya ir más específico, ahí hay que yo creo que habría que hacer pruebas, ¿cierto? Ahí pruebas manuales, ¿no es cierto? Evaluaciones de tensión, de palpación y del movimiento. Entonces así vamos a ir ujú. construyendo, quizá ahí le vamos a ayudar a la persona como a pesquisar más su dolor o a interpretarlo Exacto, mejor. Mm. exacto, o identificarlo. Eh, Creo que nos quedan unos minutos todavía, ya, pero no tanto. Espérame, dice Enzo, dice, genial la entrevista, saludos a ambas, gracias Encito. Gracias. Nos queda súper, yo creo que nos quedan como 5 minutos, así que hay que aprovecharlo, porque si no... A propósito, como tú iniciaste la transmisión, a ti te va a aparecer el tiempo en pantalla y te va a decir así como quedan 2 minutos y va a empezar a retroceder, ¿ya? Te avisa, Ah, si te aparece de repente qué un... Sí. Así que ¿usted tiene cuando suceda, un tiempo limitado? tiene un tiempo limitado, 1 hora exacta, Entonces ¿ya? cuando, me va a avisar con tiempo, sí. Y después se corta, no te avisa con 2 minutos. Y se Ya, corta y se ya, corta, ¿ya? Así que ya. para que me digas si es que te aparece el tiempo en pantalla. Mira, creo que nos quedan yo diría que unos 5 minutitos. Entonces, así que aprovechemos como de resumir. ¿Cómo en el fondo sería o trabajar con balones o cómo me podría servir trabajar con balones para los distintos ámbitos? Mm, ¿Cómo podría usarlo? Bueno, eh, siguiendo la función que tienen los balones, los beneficios que tiene usar el balón, que tienen que ver con la inestabilidad, ¿ya? Eh, con la inestabilidad, también con la fuerza de gravedad, porque tú a proponer hacer posturas, posiciones en la pelota, tú cambias la relación que tienes con la gravedad. Eso es algo tan fácil de decir, es algo tan importante para el ser humano de cambiar la posición, porque eso te va a ayudar a mejorar el tono muscular, a cambiarlo, te va a ofrecer nuevas vías de movimiento, nuevos conocimientos, nueva experiencia, y eso va a hacer que también tu movimiento sea más eficiente porque vas a producir respuestas naturales, no estereotipadas. Ujú, Podemos también con el balón eh, lograr patrones de movimiento que están pobremente organizados en la persona, y puedes volver atrás. Por ejemplo, puedes trabajar las rotaciones de columna con el balón, porque la idea es trabajar en 3D, en los 3 planos de movimiento con distintas tareas, ¿ya? ujú. Eh, y ahí pues tú puedes en el fondo trabajar el gateo, puedes trabajar como te digo, las inclinaciones, la marcha, eh, estiramientos, elongaciones, eh, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? Para aquellos que son más del ámbito deportivo, ¿pueden trabajar fuerza, que les encanta a todos y rayan todos con la fuerza? Sí, sí, el tema de la fuerza sí es como, bueno, es un tema súper interesante porque claramente esta técnica está dirigida a la reorganización de la postura y del movimiento. Y eso obviamente tiene que ver con la fuerza, porque
obviamente tú con la pelota, bueno, hay ejercicios, si tú vas a levantar, vas a hacer no sé, un press, eh, lo puedes hacer con balón, acostado, que va a ser mucho más difícil, te va a entregar más, va a, ser más, va a haber más input, y obviamente vas a tener que responder con mayores habilidades, porque es una superficie inestable, eh, pero se tiene que saber usar, o sea, saber cómo utilizarla, porque si no, no va a tener como mucha, o sea, eh, ¿cómo se dice? Como, me olvidó la palabra. Sí, eh, Como quizás como no vas a lograr los objetivos que en potencial, realidad te claro, habías puesto. exacto, potencial, exacto, exacto, porque en el fondo, como te digo, el contexto es el que importa, y que sea transferible al deporte que está haciendo. Ya en el Eso fondo es el súper para qué es importante. súper importante. Sí, el Ujú. para qué es súper importante. Pero sí se puede utilizar, yo lo usé en basquetbolista y claramente ayudó no sé, a lanzar mejor, a tener mejor posición, para prepararse para lanzar, porque en el fondo él tenía un problema en un esguince, pero tratamos en el fondo una cadena que tiene que ver con el hombro, porque el hombro es el que tenía el problema. Entonces, a través del uso de los balones, tú puedes en el fondo proponer un patrones de movimiento más eficientes para que pueda mejorar la propiocepción, que tiene que ver con Perfecto, la conciencia corporal. Sí. exactamente. Ya, creo que nos quedan como 2 o 3 minutitos. Vivi, Ah, no me ha dicho quiero, nada aquí en no te Instagram dice, pero va a todavía. saltar, es que no quiero que me pase. Vivi, Ya. ¿dónde quiero que digas dónde te pueden contactar? ¿Quiénes te pueden contactar? ¿Ya? Bueno, me pueden contactar todos los que estén interesados en aprender, o resolver dudas con respecto a esto. A mí me encanta compartir conocimiento, aprender también. Bueno, mi correo, ahí para que lo anoten si quieren, dianaguine@gmail.com, a Va a través quedar de mi grabado, así página de que, Instagram. Sí, a través de ¿ya? mi página de Instagram. Y por ahora estoy solamente haciendo asesoramiento online por tema esto de que está pasando, pero pronto espero tener mi propio lugar para seguir atendiendo a mis pacientes y alumnos, porque atiendo muchos alumnos, sí, personas que quieran Buenísimo, mejorar su bienestar a través de estas técnicas, sí. buenísimo, buenísimo. Ya, para que no me pase que se corte y por si acaso no te aparece el tiempo todavía, Sí, ahora ahí dice apareció. 26 segundos. Ya, entonces, Vivi, te quiero dar las gracias por Muchas aceptar nuestra gracias también. invitación, ya, estuvo genial, va a quedar grabado. Recuerda grabar al final cuando te aparezca, le pones grabar o compartir en IGTV Ah, ok, bueno, y le pones tu muchas gracias. nombre, ¿ya? Ah, ya, Gracias, sí. Vivi. Chao.